La mañana comenzaba con el sonido de los claxons lejanos y el aroma a pan dulce que salía de la panadería al lado del edificio de Claudia. Ciudad de México despertaba con su ritmo inconfundible, caótico, vibrante y lleno de contrastes. Claudia ajustaba el moño en su blusa frente al espejo del baño. El vestido sencillo, azul claro, colgaba con decencia sobre sus hombros. Era lo mejor que tenía para un evento como ese. No para asistir como madre de la novia, sino como niñera. No olvides llegar antes de las 4, mamá, le había dicho Camila por teléfono, sin titubeos. El servicio debe estar atento con los niños. Tú puedes hacer eso, ¿no? Claudia sintió un nudo en la garganta. Mamá. Solo esa palabra la había hecho temblar, porque en la boda no existiría. Camila no la presentaría como su madre. Para todos, sería la señora que cuidaba de sus sobrinitos, como si su presencia fuera un favor más. Había criado sola a Camila desde que su padre las abandonó. Trabajó limpiando casas, cocinando en fondas, y durante los últimos 15 años, cuidando niños de familias que podían pagarle. No tenía lujos, pero nunca faltó nada en casa. Camila había estudiado en escuelas becadas, se había esforzado y finalmente, a los 27, se casaría con Sergio, un joven abogado de familia influyente. La boda sería en un salón elegante de Coyoacán, rodeado de jardines y con fuentes decorativas. Un lugar donde Claudia nunca habría imaginado poner un pie como invitada, mucho menos como madre de la novia. Pero esa realidad se le negó. Al llegar al lugar, con el sol descendiendo sobre los tejados coloniales, Claudia sintió que su presencia incomodaba. Los meseros la saludaron con educación, pero no la miraban 2 veces. Camila apareció minutos después, en bata blanca, maquillada con esmero, pero sin la calidez de antes. Mamá, gracias por venir. Mira, aquí están los niños, le dijo, señalando a 2 pequeños bien vestidos, hijos de la hermana de Sergio. Necesito que estés pendiente de ellos todo el tiempo, ¿sí? ¿Quieres que no me siente en la ceremonia? Preguntó Claudia, bajando la voz. Es solo por hoy, ¿sí? Después hablamos, respondió Camila, sin sostenerle la mirada. Claudia asintió. No quería arruinarle el día. Había aprendido a tragarse el orgullo con cada plato lavado, cada lágrima guardada. Se instaló en una esquina del jardín, con los niños correteando a su alrededor, mientras veía a los invitados llegar uno a uno, con trajes elegantes y sonrisas ensayadas. La ceremonia comenzó al atardecer. Camila entró del brazo de un hombre que no era su padre, pero tampoco era Claudia. Un tío lejano, elegido para llenar el hueco. Claudia observaba desde lejos, con las manos cruzadas y el corazón apretado. Nadie se preguntó quién era ella. Pero había algo que ni Camila ni los invitados sabían: entre los presentes, estaba alguien que conocía a Claudia desde hacía años, y que no estaba dispuesto a dejar que aquella injusticia pasara desapercibida. Entre los invitados, un hombre de unos 50 años observaba con atención. Se llamaba Ignacio y había sido jefe de una de las familias para las que Claudia trabajó durante casi una década. Él sabía quién era ella, y más importante aún, conocía su historia. Había visto cómo Claudia sacrificaba todo por su hija, cómo llegaba tarde a casa con los pies hinchados, pero con una sonrisa cuando hablaba de Camila. Ignacio se acercó a Claudia durante la recepción. Ella intentó evitarlo, ocupándose de los niños, pero él la interceptó con una copa en la mano y una expresión serena. Claudia, dijo en voz baja. ¿Qué haces aquí en esa esquina? Estoy ayudando con los niños, respondió, forzando una sonrisa. Camila me pidió un favor. Ignacio la miró con una mezcla de compasión y determinación. Había algo que le pesaba. Tú deberías estar en la mesa principal, no cargando mochilas, dijo, sin rodeos. No quiero problemas, susurró Claudia. Es su día. Pero Ignacio ya había tomado una decisión. No podía quedarse de brazos cruzados mientras la mujer que tantas veces cuidó a sus propios hijos con cariño era relegada al rincón de los olvidados. Se acercó al maestro de ceremonias, habló brevemente y luego pidió el micrófono. Perdón por interrumpir, comenzó, con voz firme pero amable. Sé que este es un momento especial para Camila y Sergio, pero quiero compartir unas palabras que me parecen importantes. Camila, que estaba conversando con una amiga, giró rápidamente, nerviosa. Claudia, al otro extremo del jardín, sintió como el mundo se detenía. Muchos de ustedes no conocen a Claudia, continuó Ignacio,
mirando hacia donde ella estaba. Pero yo sí. Claudia no es solo una invitada. No es una niñera. Es la madre de la novia. Y es la razón por la que Camila está hoy aquí, con estudios, con dignidad, con un futuro. No lo digo para incomodar, sino porque la verdad, aunque duela, también libera. Un silencio tenso se apoderó del lugar. Todos los rostros se volvieron hacia Claudia. Algunos sorprendidos. Otros, incómodos. Camila, paralizada, no supo qué hacer. Claudia no dijo nada. Solo bajó la mirada y respiró hondo. No había planeado esto. No quería protagonismos. Pero dentro de sí, algo se movió, una mezcla de vergüenza y alivio. Al fin, alguien había dicho lo que ella nunca se atrevió a reclamar. Cuando Ignacio terminó su discurso, volvió a su asiento. El ambiente estaba cargado, pero nadie volvió a mirar a Claudia como antes. Ella ya no era invisible. Y aunque Camila evitó acercarse el resto de la noche, esa semilla de verdad ya estaba sembrada. Los días siguientes a la boda fueron un torbellino de emociones contenidas. Claudia regresó a su rutina en el pequeño apartamento de la colonia Narvarte, mientras el recuerdo de la noche persistía como una brasa encendida bajo la piel. No buscaba revancha, pero tampoco podía ignorar el sabor amargo que le había dejado la humillación y el inesperado discurso de Ignacio. Camila no la llamó. Ni un mensaje. Ni un gracias. Solo silencio. Claudia se preguntaba si su hija estaría enojada, avergonzada o simplemente decidida a borrar aquel episodio como si nunca hubiera ocurrido. Durante años había soportado desplantes menores, comentarios fríos, invitaciones a medias, excusas para no presentarla ante amigos. Pero lo de la boda había sido otra cosa. Un límite que, por primera vez, la obligaba a cuestionar todo. Mientras tanto, Ignacio también sentía el peso de sus palabras. No se arrepentía, pero sabía que había cruzado una línea en un momento delicado. Por eso, unos días después, decidió visitar a Claudia. Llevaba pan dulce y una bolsa con café molido de buena calidad. No tenías que venir, dijo ella, abriendo la puerta con expresión cansada. Lo sé, pero quería hacerlo, respondió él, entrando con naturalidad. ¿Puedo? Claudia asintió y lo condujo a la pequeña mesa del comedor. Encendió la cafetera y sirvió las piezas de pan en un platito de cerámica. La cocina olía a hogar, a esfuerzo y a años de batallas silenciosas. Sé que fue incómodo lo que hice, dijo Ignacio mientras removía el café. Pero no podía callarme. No después de ver cómo te trataron. Claudia lo miró con ojos húmedos. Yo solo quería que ella fuera feliz. Y si eso significaba quedarme al margen, estaba dispuesta. ¿Y tú? ¿No mereces también un poco de respeto, de reconocimiento? Claudia bajó la mirada. Las palabras le dolían porque eran ciertas. Tal vez fallé como madre, dijo con voz temblorosa. Tal vez la hice sentir vergüenza sin querer. No le di lujos, ni estabilidad, solo lo básico. Quizá eso no fue suficiente. Ignacio negó con la cabeza. Le diste lo esencial. El problema es que a veces, cuando los hijos logran subir, se olvidan de quien les sostuvo la escalera. El comentario caló hondo. Claudia no era de llorar frente a otros, pero esa frase la quebró. Por primera vez, se permitió dejar caer una lágrima. No de tristeza, sino de reconocimiento. Alguien veía su dolor. En ese momento, Ignacio sacó de su chaqueta un sobre blanco. Te traje esto. Es una invitación. Estamos organizando una pequeña exposición en la fundación donde trabajo. Sobre mujeres trabajadoras. Me encantaría que vinieras. Y si estás dispuesta, que compartas tu historia. Claudia lo miró como si hablara en otro idioma. ¿Mi historia? Sí. La historia de una madre que lo dio todo. La gente necesita escuchar eso. Claudia tardó unos segundos en responder. Compartir su historia en público le parecía una idea lejana, casi absurda. Toda su vida había vivido entre bastidores, sosteniendo el escenario para que otros brillaran. ¿Qué podía interesar su vida a los demás? No sé si soy la persona indicada para eso, dijo finalmente, con voz baja. No tengo estudios, ni títulos, ni fotos bonitas. Ignacio sonrió. Precisamente por eso.
porque tu vida es real. Porque representa a miles de mujeres que hacen lo mismo todos los días y que nunca son reconocidas. No es sobre perfección, es sobre verdad. Las palabras resonaron en Claudia. Esa noche, después de que Ignacio se fue, se sentó sola en su cama, con una libreta vieja en las manos. Comenzó a escribir, sin filtro. Lo que recordaba. Lo que dolía. Lo que cayó. Puso en papel su llegada del interior a la ciudad, los trabajos mal pagados, el miedo cuando enfermaba y no podía faltar. La vez que Camila se enfermó y no había dinero para medicinas. Y cómo, aún así, siempre lograba encontrar una solución. Una madre que inventaba magia con centavos. Mientras tanto, Camila vivía su recién estrenada vida de casada en un apartamento moderno en Santa Fe. Pero algo dentro de ella no le permitía disfrutar del todo. Las palabras de Ignacio en la boda le habían golpeado más fuerte de lo que admitía. Había sentido vergüenza, sí, pero no de su madre, sino de sí misma. Una tarde, mientras revisaba las fotos del evento, vio una imagen que no recordaba haber notado antes: Claudia, en una esquina del jardín, arrodillada ajustando el zapato de uno de los niños. La expresión de su madre era pura entrega. Amor silencioso. Eso le removió el alma. Tomó su celular, lo sostuvo durante largos minutos, y finalmente, marcó el número que conocía de memoria. ¿Mamá? Su voz sonaba contenida. Hola, Camila, respondió Claudia con tono neutro. ¿Podemos vernos, por favor? Quiero hablar contigo. Claudia dudó. Había aprendido a protegerse de los impulsos de su hija, de sus idas y venidas emocionales. Pero esta vez, algo sonaba distinto. Está bien. Mañana a las 6. En el parque donde íbamos cuando eras niña. Cuando llegó la hora, ambas se sentaron en la banca oxidada de siempre, frente al viejo carrusel. Camila, sin rodeos, bajó la cabeza. No tengo excusas. Te fallé. Y no sé cómo repararlo, pero quiero intentarlo. Claudia la miró largo rato antes de hablar. Solo quiero que recuerdes quién soy. No lo que he hecho por ti, sino lo que somos. Madre e hija. Y eso no debería avergonzarte nunca. Camila asintió, con lágrimas contenidas. Quiero estar en tu vida, de verdad. No escondiéndote, no solo cuando me conviene. Claudia sonrió, con ternura, y tomó su mano. Entonces empecemos de nuevo. Una semana después del reencuentro en el parque, Claudia aceptó participar en la exposición organizada por la Fundación de Ignacio. El evento tendría lugar en una biblioteca pública del centro histórico, y aunque no sería nada lujoso, para ella significaba un salto gigantesco. No solo iba a compartir su historia, también se permitiría ser vista. Durante días, Claudia ensayó frente al espejo. Se sentía torpe, insegura. Su voz, acostumbrada a órdenes suaves y canciones de cuna, ahora debía sostener un relato completo. No quería dramatizar, pero tampoco minimizar lo vivido. Quería encontrar ese equilibrio entre dignidad y vulnerabilidad. Camila, al enterarse, se ofreció para acompañarla. Claudia dudó, pero aceptó. No sabía si su hija estaba lista para escuchar todo lo que se diría, pero algo en su mirada había cambiado. Ya no era la misma frialdad de antes. Había, quizás, una pizca de humildad. O de remordimiento. La tarde del evento, el cielo de Ciudad de México estaba cubierto, pero no llovía. Claudia llegó vestida con una blusa blanca bien planchada, pantalones oscuros y una trenza sencilla que le daba un aire sereno. Camila le esperaba en la entrada, con un ramo pequeño de flores silvestres en la mano. Para ti, dijo, con una sonrisa nerviosa. Claudia las recibió sin palabras, solo con un gesto de gratitud. Juntas entraron al salón. Había una veintena de personas, estudiantes, mujeres trabajadoras, algunos empleados de la fundación. Ignacio la presentó con respeto, sin adornos. Hoy escucharemos a una mujer cuya historia merece ser contada, dijo él. Porque no todas las heroínas usan capas. Algunas visten delantal, cargan mochilas, y aún así sostienen el mundo. Cuando Claudia se levantó para hablar, sus piernas temblaban. Pero al mirar a su hija entre el público, supo que ya no podía volver atrás. Me llamo Claudia Ramírez, comenzó, con voz clara. Y fui madre soltera en esta ciudad, sin redes, sin lujos,
pero con muchas ganas de ver a mi hija salir adelante. Trabajé como niñera durante más de 20 años. Y si me preguntan cuál ha sido mi mayor logro, no dudaría, fue que mi hija pudiera estudiar, elegir su camino, aunque a veces eso significara que yo quedara en la sombra. Hubo un silencio respetuoso. Nadie se movía. Claudia continuó relatando su vida con sencillez, las noches sin dormir, los insultos de algunos patrones, las humillaciones pequeñas que se acumulan como polvo. Pero también habló del amor, ese que no se grita, pero se demuestra preparando una lonchera con lo último que hay en la despensa. Camila la escuchaba con los ojos fijos. Cada palabra golpeaba su conciencia. No era una acusación, no era un reclamo. Era una verdad limpia. Y por eso, dolía más. Cuando Claudia terminó de hablar, el silencio se mantuvo unos segundos. Luego, un aplauso tímido surgió desde el fondo del salón, seguido por otros más decididos, hasta que toda la sala se levantó para ovacionarla. No era un gesto grandioso, pero sí profundo. Por primera vez, Claudia sentía que su historia no solo había sido escuchada, sino validada. Camila, de pie al fondo, no podía contener las lágrimas. Nunca había visto a su madre así, erguida, segura, hablando con una claridad que desarmaba. Aquella mujer que ella alguna vez había escondido por temor al juicio social ahora brillaba con una dignidad que eclipsaba cualquier título, cualquier apellido. Cuando todo terminó y los asistentes comenzaron a salir, Camila se acercó lentamente. Claudia estaba guardando sus papeles en una carpeta, como si no supiera bien qué hacer con toda esa emoción. Mamá, dijo, y la palabra esta vez no era una formalidad. Estuviste increíble. Claudia levantó la vista, sorprendida por la honestidad en los ojos de su hija. ¿De verdad me escuchaste? Cada palabra, respondió Camila, acercándose. Me di cuenta de cuánto daño te hice sin darme cuenta, o sin querer verlo. Me daba vergüenza nuestra historia, pero hoy la vi con otros ojos. Es hermosa, mamá. Porque tú eres hermosa. Claudia la abrazó. No con suavidad, sino con fuerza, como quien recoge una parte perdida de sí misma. Y en ese abrazo, las dos lloraron por años de distancias, silencios y malentendidos. Después del evento, Ignacio se les unió en una cafetería cercana. Mientras tomaban café, habló de otras mujeres que querían compartir sus historias también. Claudia, sin darse cuenta, había iniciado algo más grande. ¿Y si hacemos una serie de charlas?, sugirió él. Mujeres invisibles contando lo que han vivido. Tú podrías ser la primera ponente regular. Claudia dudó, pero Camila la animó. Mamá, tú tienes una voz. Y el mundo necesita escucharla. Por primera vez en mucho tiempo, Claudia se permitió imaginar un futuro diferente. No solo como madre, niñera o trabajadora, sino como mujer con historia, con presencia, con voz propia. Esa noche, al llegar a casa, encendió la radio y cocinó algo sencillo. Miró por la ventana los edificios iluminados, los autos que seguían circulando, la vida que continuaba. Y sonrió. Porque por fin, después de tantos años, se sentía completa. Los meses siguientes trajeron consigo una transformación silenciosa pero firme. Claudia empezó a participar regularmente en eventos comunitarios, compartiendo su historia y escuchando las de otras mujeres. Cada encuentro era una chispa, una pequeña llama que se extendía por la ciudad, encendiendo conversaciones en hogares, en mercados, en escuelas. Camila, por su parte, también cambió. Comenzó a visitar a su madre cada semana, sin motivo aparente. A veces llevaban pan de queso de la panadería de siempre, otras simplemente se sentaban en el sofá a ver viejas fotos. Había un intento genuino de reconexión. Sergio, su esposo, al principio no comprendía del todo ese vínculo redescubierto, pero al ver la paz que Claudia le traía a Camila, terminó aceptando con respeto. Un día, mientras caminaban juntas por la Alameda Central, Camila tomó la mano de su madre. ¿Puedo preguntarte algo? Claro, respondió Claudia, sin soltarla. ¿Alguna vez te sentiste tentada a alejarte de todo? ¿A dejarme? Claudia sonrió, sin rencor. Hubo días en que todo dolía. Que no sabía si tendría fuerza para seguir. Pero cada vez que te veía dormir, pequeña, con esa confianza ciega en mí, eso me sostenía. Nunca quise alejarme. Solo necesitaba no desaparecer. Camila bajó la mirada, conmovida. Gracias por quedarte.
por no rendirte. Gracias a ti por volver, respondió Claudia. A veces los hijos se pierden un poco antes de regresar a casa. No es culpa. Es solo la vida. Poco después, la fundación donde trabajaba Ignacio propuso formalizar el proyecto de charlas, con Claudia como figura central. Le ofrecieron incluso una pequeña beca para estudiar comunicación comunitaria. Ella, con su humildad habitual, dudaba en aceptar. Pero Camila insistió. Tú puedes, mamá. No porque te falte algo, sino porque mereces crecer también. Animada por ese nuevo respaldo, Claudia se inscribió. Volver a estudiar fue un desafío, libros, horarios, tareas. Pero también fue una revelación. A sus 54 años, descubría que aún tenía sueños, y que ya no necesitaba vivir en silencio. En una de sus charlas, frente a un grupo de jóvenes trabajadoras domésticas, Claudia dijo: por muchos años creí que callar era lo correcto. Que lo mío no importaba. Hoy sé que cada historia vivida en las sombras merece luz. Porque si no hablamos, otros contarán nuestras vidas como si fuéramos solo un pie de página. Y no lo somos. Somos protagonistas. Esa noche, al volver a casa, encontró sobre su mesa una carta escrita a mano. Era de Camila. Querida mamá. Gracias por enseñarme el valor de la verdad. Por no haberme dado la espalda cuando más te fallé. Estoy aprendiendo a ser mejor mujer, mejor hija, gracias a ti. Te quiero. Camila. El último evento del año fue especial. La fundación había organizado una jornada abierta en la explanada de Tlatelolco, un lugar cargado de historia y memoria en la Ciudad de México. Decenas de mujeres compartían sus experiencias en carpas instaladas alrededor de la plaza. Claudia fue invitada a cerrar el día con una intervención principal. Esta vez no solo era una invitada, era un símbolo. Llegó temprano, acompañada de Camila y también de Sergio, que por primera vez la llamó señora Claudia, con un respeto genuino. No había tensiones, ni explicaciones pendientes. Solo una nueva forma de estar, más auténtica. Cuando subió al escenario improvisado, Claudia ya no temblaba. Había encontrado su lugar. Su voz, serena pero firme, se proyectaba con claridad. Hoy no hablo como una madre, ni como una trabajadora, comenzó. Hablo como una mujer que aprendió a no disculparse por existir. Que entendió que el silencio también es una forma de violencia. Y que la verdad, aunque a veces duele, siempre libera. El público escuchaba en absoluto silencio. Mujeres jóvenes asentían, otras mayores derramaban lágrimas discretas. Al fondo, Camila grababa el momento con su celular, sabiendo que esa imagen tenía que perdurar. Cuando terminó su intervención, Claudia bajó del escenario sin prisa. Varias personas se acercaron a abrazarla, a agradecerle. Pero lo más significativo fue cuando una niña, de no más de 9 años, tiró suavemente de su blusa. ¿Usted es mamá?, preguntó. Sí, respondió Claudia, agachándose a su altura. Y también soy hija, y amiga, y muchas cosas más. La niña sonrió. Yo quiero ser como usted cuando crezca. Claudia sintió que algo se abría en su pecho. No era solo su historia lo que había cambiado. Era el mundo alrededor, poco a poco, empezando a ver lo que antes ignoraba. Esa noche, al volver a casa, sacó del armario una caja de recuerdos. Fotos antiguas, cartas, dibujos de Camila hechos con crayones. Con cuidado, eligió una imagen, una de ella y su hija, tomadas de la mano frente a un árbol en el viejo parque. La colocó sobre la repisa, al centro. Ya no tenía que esconder nada. Había recuperado su lugar en la vida de su hija. Pero, más importante aún, había encontrado el suyo propio.